Hola, Uriel, comunidad. Primero que nada agradecería que mi relato se mantuviera anónimo si decides compartirlo. Soy una persona muy reservada y no me gusta que mi nombre aparezca en internet, por ridículo que suene. Mi hermana y yo hemos compartido nuestra habitación desde que tengo memoria. Su cama está en la esquina más cercana a la puerta y la mía paralela pegada a la ventana. Hace poco le surgió una oportunidad de trabajo en otra ciudad, a unas cuantas horas de aquí. Aún así trata de regresar los fines de semana y días festivos, si puede. Yo sigo viviendo con mis papás, y aunque extraño mucho a mi hermana, debo admitir que disfrutaba la tranquilidad de nuestro cuarto cuando ella no estaba. Al menos, así era al principio. Todo empezó hace un par de semanas. Aunque no tengo el sueño ligero, la gata de mi hermana suele rascar la puerta todas las noches para que la dejemos entrar a dormir. Como mi hermana ya no está para abrirle, ahora me toca levantarme y dejarla pasar o salir si tiene hambre. Creo que fue un martes cuando escuché los rasguños en la puerta. Sin pensarlo mucho me levanté y a tientas en la oscuridad busqué la manija. La gatita entró y se acomodó conmigo en mi cama. Ahora que hace frío suele dormir a mi lado y no me molesta. Justo cuando estaba quedándome dormida de nuevo, escuché algo. Una respiración pesada, como de alguien durmiendo profundamente. Al principio no le di importancia. Pensé que era mi hermana, pero entonces me vino a la mente: si mi hermana estuviera aquí, ¿por qué no le abrió al gato? Fue en ese momento cuando recordé que mi hermana no estaba. Se había ido el domingo por la noche. La respiración se hizo más fuerte, casi como un ronquido. Y cuanto más consciente era de lo imposible de esta situación, más miedo sentía. Me costó lo que parecieron horas volver a dormir. El miedo me mantenía despierta. La segunda vez que sucedió fue aún peor, porque a la mitad de la noche volví a escuchar esa respiración. Había alguien en la cama de mi hermana. Sentí como lo que fuera que estaba ahí se levantaba de la cama y se acercaba lentamente a la mía. No sé cuánto tiempo estuvo parado junto a mí. No sé si me miraba, pero estoy segura de que se dio la vuelta, porque sentí una leve corriente de aire. Luego escuché el rechinido de la base de la cama al hundirse nuevamente, como si alguien se acostara. Esto ha pasado al menos 3 veces más. Ahora ni siquiera puedo estar solo en mi cuarto porque el miedo me paraliza. Lo extraño es que la gatita ya no rasca la puerta por las noches. Solo entra si estoy en el cuarto con ella. Esto no se lo he contado a nadie. Mi familia no cree en fantasmas ni en espíritus. Así que ustedes son los primeros en saberlo. Muchas gracias por leerme. Y si alguien tiene algún consejo, se los voy a agradecer de corazón. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de su programa favorito, de este espacio donde vamos a compartirles algunas de las historias más aterradoras e impactantes que la comunidad nos ha hecho llegar. Les advierto, las siguientes historias quizás les pueden parecer leyendas, relatos que se cuentan en los pueblos y que van aderezándose con detalles cada que llegan a una boca más, o pueden parecer experiencias que pasaron en tu barrio, en tu calle, en una casa como la tuya, o quizás demasiado similar. A ti te toca descubrirlo. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y comunidad, espero estén teniendo una muy buena noche. Hoy vengo a contarles una historia que, bueno, no es mía. Me la contó mi papá.
Un señor ya mayor, pero fuerte y admirable. Lo que les voy a compartir a continuación es el registro de la historia de mi padre, contada con sus propias palabras. Esta es la historia de la bruja de mi pueblo. Esto sucedió en los años en los que la guerrilla aún estaba presente, aunque ya un poco controlada. Yo era militar en servicio, pero estaba en mis días de descanso. Tendría unos 25 o 26 años más o menos. En ese entonces mi pueblo estaba casi en ruinas. No había electricidad y las casas se iluminaban con candelas. Apenas había unos cuantos postes de luz. Era un lugar oscuro, y mis abuelos decían que la maldad era más fuerte en la penumbra. Por eso, aseguraban, existían ahí la Llorona, el Sombrerón y la Cocha Bruja. La leyenda de la Cocha Bruja era muy conocida. Decían que era un cerdo gigante con el cuerpo desproporcionado. Muchos borrachos juraban haberla visto y relataban cómo intentaba llevárselos. Por supuesto que yo nunca la había visto. Como militar, no podía permitirme andar borracho por ahí, que algún compañero me viera, o peor aún un superior. Pero todo cambió cuando los rumores dejaron de ser tan solo leyendas, chismes de la gente. Cambió cuando se empezaron a escuchar llantos en las madrugadas, y algunas personas que yo conocía desaparecieron. El miedo entonces, la preocupación, se volvió real. Pero lo que más resaltaba en esto era que varios señores borrachos aparecieron muertos en el barranco que quedaba atrás del mercado, con mordidas profundas, completamente lastimados. Un amigo mío, también militar, y yo decidimos entonces atrapar al animal. No pensábamos en nada paranormal, sino en un animal atacando a la gente que evidentemente no iba a dejar de hacerlo. Era lo mínimo que podíamos hacer, casi nuestro deber, proteger al pueblo, incluso a los borrachos. Y es que después podía atacar a cualquier persona, a las señoras, a los niños que por alguna razón se levantaran temprano y salieran de madrugada. Nos organizamos pues con algunos vecinos y planeamos vigilar todas las madrugadas, atentos, esperando el sonido de los chillidos del cerdo, el arrastrar de sus patas. Armados con palos y machetes, estábamos listos para acabar con ese animal. Pasaron semanas sin señales hasta que una madrugada un vecino llegó corriendo a mi casa susurrando nervioso. ¡Sal ya! ¡Vente! Acaba de pasar la bruja aquí a 2 cuadras. Ya estamos listos, pero necesitamos a todos. Tomé un palo y mi machete. Salí con el grupo. Recuerdo que al llegar a lo lejos, donde señalaron que andaba el animal, lo que encontramos fue una joven desnuda, caminando entre la oscuridad. Se tambaleaba de lado a lado en una vereda, dando pasos torpes. Entre todos, algo asustados, nos acercamos de forma discreta, y yo para estas alturas ya creía más en la versión de que no era solo un animal lo que estaba atacando, sino algo más, una bruja. Cuando nos acercamos más noté que era una vecina nuestra. La tapamos, la llevamos a su casa y después supimos que algo la había hecho levantarse y salir a caminar así, inconsciente, sonámbula. Era la primera vez que le pasaba. No tenía nada que ver con las apariciones del cerdo. Llegamos a la conclusión de que si la bruja existía y era una persona del pueblo, de confianza, alguien que nosotros conocíamos, entonces ya sabía de nuestro plan y había intentado cubrir sus pasos poniendo a alguien inocente como presunta culpable. Nos dimos cuenta de que sería muy difícil atraparla si sabía que íbamos por ella. Unas noches después, cuando estaba por acabar mi mes de descanso, a eso de las 3:30 de la madrugada, escuché claramente un chillido de cerdo. Era fuerte y provenía de lejos, pero despertó a los vecinos. Salí corriendo hacia donde se escuchaban los ruidos y ahí lo vi. Era un cerdo enorme, con un cuerpo deforme, con mechones de cabello blanco que colgaban de la cabeza. Sus ojos eran humanos, completamente humanos,
brillantes y llenos de odio. En lugar de patas delanteras tenía manos. En su espalda llevaba colgado un señor borracho, quien intentaba ahorcarlo con su faja. Gritaba pidiendo ayuda. Entre todos logramos bajar al hombre y comenzamos a golpear a la criatura, pero tenía una fuerza descomunal. Gravemente herida, creemos, logró escapar hacia el cerro que llevaba a una aldea cercana. Quiero dejarles muy en claro que en ningún momento pudo haber sido un cerdo real. Aquella cosa tenía rasgos humanos. No lo imaginé. No tengo la menor duda. A la mañana siguiente, un señor que venía del monte nos comentó que doña Jacinta, una mujer de la comunidad que vivía a las afueras del pueblo, estaba muy lastimada fuera de su casa, sangrando. Al ir a socorrerla, uno de los vecinos que estuvo con nosotros la noche anterior notó algo extraño. La casa de la señora, hecha de paja y caña, tenía ceniza regada con agua por todos lados, aún humeante. Ahí se confirmó lo que sospechábamos. Doña Jacinta era la bruja. Según nuestras creencias, los nahuales se transforman revolcándose en ceniza y agua hirviendo, mientras recitan oraciones en idiomas antiguos. Yo me fui antes de que todo ocurriera, de que los vecinos salieran a perseguir a ese animal cuando se volvió a ver en la noche, cuando lo persiguieron hasta el cerro, cuando lo vieron entrar a la casa de doña Jacinta, que ni siquiera tenía animales, cuando comprobaron que ella era la bruja y quemaron su casa con ella dentro. Yo ya estaba de regreso en servicio cuando me enteré, y solo sé lo que me contaron. Lo que sí puedo asegurarles es que en noches oscuras, allá en el pueblo, todavía se escucha a lo lejos un chillido de cerdo en el barranco. Algunos borrachos que ni siquiera saben de aquella historia aseguran haber visto ahí un cerdo enorme, con mechones de cabello blanco. A veces pienso que es el alma de Jacinta, atrapada, incapaz de regresar a forma humana antes de morir, vagando para siempre y convirtiéndose en una verdadera leyenda. Mi nombre es Johnny Girón. Muchas gracias por contar mi historia. Muchas gracias a Johnny por compartirnos esta historia tan rica, tan llena de detalles que alimentan mucho la imaginación, y es que historias como esta son aún muy frecuentes en varios rincones del país, relatos de gente que por la noche puede convertirse en animal. Por supuesto, aquí en Relatos de la Noche siempre les vamos a recordar que por ningún motivo dañen a un animal, a una lechuza, a un cerdito que se encuentren en la noche, aunque sea la más macabra de las calles. Digo, si les da miedo y no lo quieren cerca, grítenles groserías y se van a ir. No porque sean una bruja, sino porque seguramente se van a asustar. Y recuerden también las historias de que las lechuzas ahuyentan a las brujas. Siempre es mejor tener animalitos cerca. Pero bueno, basta de animalillos porque aún queda más espacio para aterrarnos hoy, y recuerden que el próximo episodio continuamos con la saga que se está desarrollando en estos momentos en Relatos de la Noche. Continuamos. Hola Uriel y saludos a toda la comunidad. Desde que tengo memoria he sido una gran fan, gran entusiasta del terror. Siempre estoy buscándolo, ya sea en películas, libros o cualquier formato que me permita disfrutarlo. Supongo que como muchos aquí. Conocí el canal hace 4 años y cada que tengo la oportunidad lo pongo. Nunca me canso de escuchar las historias de quienes se animan a contarlas. A pesar de que me encanta este género, no considero tener la sensibilidad necesaria para experimentar por cuenta propia fenómenos paranormales. Además, soy bastante terca, porque cuando me han llegado a pasar cosas que podrían calificarse como paranormales, siempre termino buscando y encontrando una explicación racional. Excepto con lo que les voy a contar. Esta historia nos ocurrió a mi amigo René y a mí en 2020. Aún no logro darle una explicación congruente a lo que vimos, y no sé si alguien más haya tenido una experiencia similar.
No es la primera vez que me pasa algo en ese lugar, aunque lo anterior nunca fue tan fuerte como esta experiencia. Sin embargo, cada que lo visito, no puedo evitar sentir cierta incomodidad. El lugar está muy cerca de la Ciudad de México. Sé que a veces prefieres no revelar ubicaciones exactas, así que lo dejo a tu criterio. Pero fue en Tepoztlán, específicamente en el Cerro del Teposteco. Me gusta mucho hacer fotografía de naturaleza y paisajes. Un conocido del ámbito me invitó a una breve caminata fotográfica por el cerro. Yo acepté, pero como no conocía bien el lugar, les pedí a algunos amigos que me acompañaran. Usé como pretexto pasar un fin de semana fuera de la ciudad después de tantas tensiones y del distanciamiento que habíamos tenido por la pandemia. Así pues, tomando las medidas pertinentes antes del viaje, rentamos una casa y planeamos pasar solo una noche y 2 días ahí. La casa estaba situada justo debajo y frente al cerro. La señora que nos recibió, la dueña, era muy amable, al igual que su esposo. Ambos nos dieron algunos consejos para cuando bajáramos al pueblo, que estaba algo retirado. Me llamó la atención que su casa estaba decorada con muchos objetos alusivos a ovnis, y al notar mi curiosidad, la señora me comentó algo que, según sus palabras, quizás iba a sonar fantástico, pero al haber vivido tantos años ahí, habían presenciado muchos avistamientos sobre el cerro, especialmente en una parte conocida como Los Gemelos. La caminata no estaba planeada para ser nocturna, pero la persona con la que había quedado de verme era muy informal y llegó tarde. Por esa razón mis demás amigos ya no quisieron acompañarme. Solo René, uno de mis mejores amigos, decidió ir conmigo. A él también le encantaban las historias paranormales, y juntos hemos tenido otro tipo de experiencias en circunstancias similares. Nos gusta mucho adentrarnos en bosques y cuevas, de día o de noche. Hemos llegado a perdernos y hemos escuchado o visto cosas desconcertantes, pero siempre disfrutamos estas experiencias y nos apoyamos el uno al otro. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando nos reunimos con las personas que nos acompañarían y nos encaminamos por un sendero que nos adentraba en el cerro. A esa ruta le llaman el Sendero del Conejo, aunque, ya sabes, cada quien suele darle nombres diferentes a los caminos. Uno de ellos conocía bien la ruta porque vivía cerca, pero la oscuridad era abrumadora. No podíamos ver nada a más de 10 centímetros frente a nosotros sin una lámpara, y es que el bosque se volvía cada vez más denso, y los árboles bloqueaban completamente el paso de luz. Conforme avanzábamos, nuestro guía comenzó a contarnos algunas historias relacionadas con el cerro. Nos habló de accidentes que habían ocurrido ahí, algunos debido a imprudencias, como personas que subían a consumir estupefacientes y luego se perdían, al punto de que necesitaban ser rescatadas con helicópteros. Pero también nos contó una leyenda sobre el cerro, que tenía su propio diablo, y que si eras irrespetuoso al entrar, a veces, el diablo ya no te dejaba salir. Este tipo de relatos suele sugestionar a algunas personas, pero no a nosotros. Continuamos el recorrido hasta que llegamos a un pequeño mirador desde el cual podíamos apreciar todo el pueblo. Los demás se pusieron a tomar fotografías, y aunque yo también lo intenté al principio, no me sentía del todo cómoda. Preferí guardar mi equipo y quedarme cerca de mi amigo René. En algún momento, él y yo nos alejamos unos metros del grupo para explorar un poco más por nuestra cuenta. A pesar de lo irregular del terreno, nos mantuvimos cerca para seguir escuchándolos. De repente, ambos volteamos al mismo tiempo hacia atrás. Había un claro, un espacio cubierto por hiedra pero perfectamente delimitado por árboles que lo rodeaban y bloqueaban cualquier luz exterior. Todo estaba completamente oscuro, excepto por un triángulo. En el suelo, al fondo del claro, se veía un triángulo perfectamente definido, como si estuviera iluminado por una tenue luz plateada. Era imposible no notarlo. Mi mente comenzó a buscar una explicación lógica para lo que estábamos viendo. Si los árboles formaban esa figura, habría alguna irregularidad en los bordes, pero no. Este triángulo era perfecto. Miré a René, y él también lo observaba con el mismo gesto de curiosidad.
A pesar de que nos encantaba explorar lugares como este, ninguno de los dos se atrevió a acercarse. Y aquí quiero enfatizar, no sé qué fue lo que nos detuvo. Hemos estado en situaciones riesgosas antes, y aunque siempre hemos salido bien librados, esta vez simplemente no pudimos dar un paso hacia el claro. Hubo, por ejemplo, un detalle que no recordamos sino hasta mucho tiempo después. Ambos llevábamos linternas. Cuando intentamos dirigirlas hacia el claro, las lámparas comenzaron a parpadear, aunque estábamos seguros de que las baterías estaban completamente cargadas. Por más que lo intentamos, no pudimos iluminar. Le contamos a las personas con las que íbamos, pero no nos hicieron caso. No sé si no lograron verlo o si simplemente no les interesó, pero René y yo no podíamos apartar la vista de esa figura. Después de un rato ambos estábamos ansiosos por bajar, pero sabíamos que no podríamos encontrar la ruta de regreso por nuestra cuenta. Lo último que queríamos era correr el riesgo de perdernos en el bosque, así que tuvimos que esperar a los demás. Esperamos sin dejar de observar el triángulo. Volteábamos ocasionalmente y ahí seguía, inmutable. Yo estaba muy nerviosa y no sabía por qué, pero comencé a sentir un miedo intenso. Y como mencioné antes, René y yo no nos sugestionamos fácilmente, pero en ese momento decidí no decir nada para no generar algún tipo de histeria colectiva. Más tarde, ya de regreso en la casa, él me confesó que se había sentido exactamente igual, con un miedo difícil de controlar, inexplicable, miedo de muerte. Cuando al fin decidimos comenzar el descenso, las lámparas volvieron a funcionar con normalidad. Sin embargo, los chicos con los que veníamos quisieron detenerse nuevamente para tomar unas fotos pintando con luz, lo cual requería que estuviéramos en completa oscuridad. Mi amigo había bebido mucha agua antes de salir y no pensamos que el recorrido fuera a tardar tanto. Así que mientras ellos hacían las fotografías, René me comentó que necesitaba ir al baño. Nosotros somos muy respetuosos con los lugares que visitamos. No dejamos basura ni nos llevamos nada, pero esta vez no tenía alternativa. Se apartó unos metros para tener privacidad, mientras yo me quedé en medio del sendero. No estaba lo suficientemente cerca del grupo como para interrumpir las fotos y encendía mi lámpara, pero tampoco estaba completamente aislada, así que me quedé ahí, a oscuras. Pasaron algunos minutos cuando de repente escuché a alguien correr hacia mí a toda velocidad. Encendí mi lámpara sin dudar y apunté hacia el ruido. Era mi amigo. Venía corriendo como nunca antes lo había visto, pálido y con una mirada de terror. Apenas podía hablar, jadeando por haber corrido tan rápido. Cuando logró calmarse un poco, me contó lo que había pasado. Dijo que se había acercado a unos matorrales para hacer lo necesario cuando escuchó un ruido extraño. Al alertarse, dirigió su lámpara hacia el sonido. Lo que vio fueron unos pies blancos, hasta las rodillas. Pero no parecían humanos. Tampoco podía asegurar que fueran de un animal. Al menos no de uno que él conociera. Eran extremadamente pálidos. En cuanto la luz los alcanzó, la figura salió corriendo. Según su descripción, se movía de forma extraña, inhumana, y hacía mucho ruido al desplazarse. No podía precisar qué era, pero dijo que parecía ser grande. Cuando vio eso, René corrió de regreso hacia mí, aterrorizado. Ambos insistimos en irnos de inmediato, así que le pedimos al grupo que concluyera las fotos cuanto antes. Regresamos a la casa y le contamos lo que pasó a nuestros amigos. Poco a poco, la tensión y el miedo fueron disipándose mientras conversábamos, mientras nos hacían reír con otras cosas. Al día siguiente, al entregar la casa a los dueños, la señora me comentó algo que me dejó helada. Me dijo que había estado intentando contactarme durante la noche sin éxito. Algo raro porque siempre llevo el celular conmigo por cuestiones de trabajo. Ella me dijo que quería avisarme que volteara al cerro porque, según ella, las luces estaban ahí, de nuevo.
Espero que esta historia llegue a más personas y si alguien ha tenido una experiencia similar en el Teposteco, la comparta. Gracias por este proyecto que nos encanta a tantos. Saludos a toda la comunidad y a todo tu equipo. Hola Uriel, me llamo Santino. Te cuento que llevo escuchando relatos a la noche desde hace unos 8 o 9 años. Nunca me había animado a contar un suceso de este tipo, en parte porque siempre trato de buscarles una explicación lógica, aunque a veces no la encuentre. Vivo en una colonia del Estado de México. Mi barrio está rodeado de unidades habitacionales, edificios construidos en los años 70, al igual que las casas. Cuando tenía 12 años, la mayoría de mis amigos vivían en esas unidades y yo solía ir a visitarlos para jugar. Un día, ya era bastante tarde, casi las 9 de la noche, y aún estábamos jugando cuando de repente se fue la luz. Todos mis amigos corrieron a sus departamentos, pero como yo vivía fuera de la unidad, tuve que caminar de regreso a mi casa. La oscuridad era total. No se veían las estrellas, ni las luces de los autos. Ni siquiera se escuchaba un solo ruido. Recuerdo caminar con cuidado, tanteando el suelo con los pies para no tropezar, mientras intentaba seguir el pequeño camino cementado que llevaba a la salida de la unidad. Al dar la vuelta vi una luz. Era un señor con una lámpara. Parecía estar buscando algo. Cuando me vio me dijo: «Mijo, ¿qué haces aquí? Está muy oscuro». El señor me invitó a pasar a su departamento, y aunque hoy en día podría sonar extraño aceptar algo así, en ese entonces no me pareció peligroso. En la unidad todos se conocían, y no era raro que alguien ayudara a un niño, así que acepté. El departamento era cálido, iluminado por velas. Afuera hacía frío, pero ahí adentro se sentía cómodo. Eran una familia pequeña. El señor, un muchacho que parecía tener unos 16 años y una niña de alrededor de 7. Mientras me servían un café, el señor me dijo: «Es peligroso andar así en la oscuridad. Yo ni dejo que la niña se acerque a la ventana cuando está así. Es peligroso hasta para ir a la tienda». Recuerdo que su preocupación me pareció un poco exagerada, pero no dije nada. Después el muchacho mayor me preguntó mi nombre y poco después regresó la luz. Antes de salir, el señor me dio una moneda de 5 pesos y me dijo que la usara para regresar a casa. Le agradecí y salí de la unidad rápidamente. En cuanto crucé la salida, todo cambió. Podía escuchar nuevamente los autos, el viento. Sentí un gran alivio. Pasaron un par de días cuando decidí regresar para devolverle la moneda al señor. Me parecía un gesto justo después de lo amable que había sido conmigo. Cuando llegué al edificio me paré frente a la puerta del departamento y toqué. Una vecina, al verme ahí, me preguntó que a quién buscaba. «A un señor que vive aquí. Me dio una moneda el otro día y quería devolvérsela», le respondí. La señora me miró confundida y luego sorprendida. Me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. «Ahí no vive nadie, niño. Ese departamento lleva años desocupado. Está abandonado y yo no recuerdo haber visto a un señor ahí». Sentí como si el mundo se me viniera encima. Me recargué en la pared, con el corazón acelerado. Todavía no daba crédito a lo que escuchaba, así que busqué a mis amigos para confirmar si sabían algo más. Pero ellos me dijeron lo mismo. Nadie vivía ahí. Por mucho tiempo intenté convencerme de que lo había imaginado, o que quizás la familia se mudó poco después, pero no puedo ignorar lo extraño que fue todo. Hasta hoy no entiendo lo que ocurrió esa noche. Desde que escucho tu programa, cuestiono mucho más la realidad. Mi colonia siempre ha tenido historias raras y después de esto, me pregunto si alguna vez voy a poder encontrarle sentido a todo. Espero poder escribirte de nuevo para contarte más de lo que ha pasado por aquí, en este barrio. Que tengan muy buenas noches.